Bueno, toda la parte general, por supuesto ya la vimos. Esperen un segundo, vamos a ir más rápido así. Hipófisis, por supuesto que sí. Tiroides también. Bueno, todas las glándulas suprarrenal también. Las hormonas que regulan la calcemia también. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también por el tema de que tuvimos un seminario, ¿no? Y entonces lo que nos quedaría fundamentalmente es hablar de esta y otra glándula. Una es el páncreas, que es una glándula muy, muy importante. Fíjense, está ahí detrás del estómago, ¿no es cierto? Tiene como una cabeza, una zona de cabeza y cola. Esto seguramente ustedes han visto también en histología. La cabeza es como que queda enmarcada por el duodeno, o sea, está en el abdomen, ¿no es cierto? Se ubica así bastante transversalmente. Y es una glándula mixta, porque además de segregar hormonas, también, por ejemplo, aquí al duodeno le vuelca todo un jugo pancreático con enzimas que van a permitir la digestión, ¿no es cierto? O culminar con el proceso de digestión que ya se inició en el estómago. Bueno, nosotros vamos a ver fundamentalmente las hormonas principales, que son las hormonas insulina y glucagón, que son hormonas antagónicas, porque lo que hacen es totalmente actuar. Disculpen, voy a ir a ver acá. Ahí está, Alanis, hola. Lo que hacen es regular entre las dos los niveles de glucosa en sangre, ¿está bien? Ustedes saben que la glucosa en sangre es un tema muy importante a conservar o a mantener constante, debido a que las neuronas son las que necesitan sacar de sangre esa glucosa para poder cumplir con sus funciones. La glucosa es una sustancia energética, ¿no? Bueno, músculo e hígado, acuérdense que tienen reservas de hidratos de carbono en forma de glucógeno, que en realidad es una molécula muy grande, es un polisacárido, cuyos monosacáridos que están unidos son moléculas de glucosa, ¿no? Entonces el músculo tiene como una reserva de glucógeno y el hígado también reserva glucógeno que de última lo manda al músculo, ¿sí? En forma de glucosa, por supuesto, cuando el músculo necesita hacer actividad física y necesita energía. Pero las neuronas no tienen reserva de hidratos de carbono y son también células que están gastando energía permanentemente. Fíjense ustedes, acuérdense que en todo proceso de transmisión de los impulsos nerviosos actúa la bomba de sodio-potasio, porque acuérdense, el sodio ingresa cuando se despolariza la célula, el potasio se va cuando se repolariza la célula. Todos esos son movimientos pasivos, porque se hacen a favor de sus gradientes. Pero luego, ¿sí? En el momento de volver a recuperar las condiciones de reposo, necesitamos que la bomba de sodio-potasio saque el sodio y entre el potasio. Todo eso es gasto energético. Bueno, esa energía la obtiene fundamentalmente de la glucosa y no tiene reservas de glucosa dentro de las neuronas, sino que tiene que sacar permanentemente de la sangre. Por eso es tan importante mantener un nivel constante de glucosa en sangre, que no es tan fácil mantenerlo, porque ustedes imagínense que hay un montón de situaciones que la pueden aumentar y otras que las pueden disminuir. Por ejemplo, después de una ingesta, después de comer, y más si comiste una comida rica en hidratos de carbono, cuando la glucosa se absorbe, los niveles de glucemia aumentan, ¿está bien? También hay que descenderlos en ese caso. Y en otra situación, por ejemplo, cuando uno o no come, o está haciendo un ayuno prolongado, o está gastando esa glucosa porque está haciendo una actividad física y hay mayor consumo a nivel del músculo, ahí los niveles de glucosa descienden. ¿Está bien? Es en esa situación en que, por ejemplo, si no tuviéramos un mecanismo como para elevarlo, una persona con hipoglucemia estaría mareada, se desmayaría, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengamos hormonas que cuando está alta bajen los niveles y cuando está baja la glucemia eleven esos niveles. Y esas son las dos hormonas que se llaman insulina y glucagón.
La insulina, ¿está bien? Tiene un efecto hipoglucemiante, o sea, va a descender la glucemia. Por lo tanto, ¿cuál sería el estímulo que hace que el páncreas segregue esta hormona? Cuando hay, claro, ante la hiperglucemia, lo que hace el páncreas segrega esta hormona, y acuérdense un poquito, cuando vimos transportes de membrana, que la glucosa ingresa a las células a través de transportadores, de carrier, ¿se acuerdan? Que se llaman GLUT, inclusive, GLUT, glucosa transportadores. En el músculo, por ejemplo, son los GLUT4, y gracias, digamos, a la insulina, esos carriers es como que se activan, se dirigen hacia las membranas y estarían en condiciones de permitir el ingreso de la molécula de glucosa desde la sangre, por ejemplo, a la célula muscular. ¿Está bien? Dentro de la célula muscular, normalmente o se usa, si es que está haciendo actividad física el músculo, o se guarda como un hidrato de carbono de reserva, que es el glucógeno. Como hay un lugar, una capacidad máxima de almacenar glucógeno en las fibras musculares, si la glucemia todavía está elevada, a pesar de favorecer la insulina, el ingreso de glucosa al músculo, bueno, también va a favorecer el ingreso de glucosa a las células hepáticas, a los hepatocitos, donde también se guardará como glucógeno. ¿Está bien? Entonces, ustedes piensen que esta hormona insulina va a tener una situación, digamos, un estímulo que va a ser la hiperglucemia. Va a tener células u órganos dianas a nivel de los músculos, a nivel del hígado, e inclusive también favorecerá, por ejemplo, que si la glucemia también sigue estando elevada, por ejemplo, que se transforme en triglicéridos, ¿está bien? En lípidos, y se almacene, pero bueno, ya en el tejido adiposo, o sea que también estimula la lipogénesis. ¿Me comprenden? A nivel del músculo estimula la glucógenogénesis, a nivel del hígado, glucógenogénesis hepática, y a nivel del tejido adiposo, la lipogénesis. Favorece también el ingreso de aminoácidos, ¿está bien? Por ejemplo, a las células musculares, ¿está bien? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hormona de crecimiento que sintetiza proteínas? Bueno, necesita que los aminoácidos se incorporen a las células para poder utilizarlos. Bueno, la insulina favorece también, además del ingreso de glucosa, también el ingreso de aminoácidos para que disponga, ¿no es cierto?, esa célula de esos aminoácidos y pueda sintetizar las proteínas que necesita. Con con estas acciones, lo que logra es bajar la glucemia. Por lo tanto, tiene un efecto hipoglucemiante. ¿De acuerdo? Cuando ya los niveles de glucemia llegaron a la normalidad, que es aproximadamente entre 0,70, 1,10, 1,20, ahí obviamente se deja de segregar insulina, porque si no tendríamos como saldríamos de una hiperglucemia y nos meteríamos en una hipoglucemia. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al glucagón, el glucagón va a ser la hormona antagónica que se va a segregar cuando haya hipoglucemia. Por ejemplo, cuando o uno no come, pasaron varias horas sin comer, o días, supónganse, sin comer, o está haciendo una dieta muy baja en hidratos de carbono, o está gastando muchos hidratos de carbono por la actividad física. Entonces, en esa situación, esos serían los estímulos en los cuales el páncreas va a aumentar la secreción de glucagón y, como ya vimos en otras hormonas, va a tratar el glucagón de buscar glucosa a donde hay guardada. Entonces, ¿cuáles serían los lugares donde va a actuar el glucagón? El músculo, y ahí que estimularía la glucogenólisis, ¿no es cierto? Ahora, la glucogenólisis del músculo, por supuesto, rompe en la molécula de glucógeno, obtiene moléculas de glucosa libre, pero no tiene la posibilidad de volverla a la sangre. ¿Está bien? Falta una enzima que impide que la molécula de glucosa que ingresó al músculo salga de nuevo a la sangre, o sea, el músculo no la devuelve. Entonces, el principal lugar a donde va a actuar el glucagón va a ser a nivel del hígado.
y ahí va a estimular la glucogenólisis hepática. Las moléculas de glucosa que surjan de esa degradación de glucógeno pasarán a la sangre y eso va a producir una elevación de la glucemia. Por eso hablamos de un efecto hiperglucemiante, ¿de acuerdo? Puede también, pero no es la principal hormona, que actúe sobre los lípidos, ¿está bien? Estimulando la lipólisis, con lo cual no es que va a aumentar la glucemia, pero va a hacer que el músculo, al disponer de más ácidos grasos, pueda a lo mejor no utilizar tantas glucosas y por lo tanto no disminuir la glucemia, ¿no? Que estaba desde ya disminuida. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Mm? Sí. Bueno, Fíjense, sí, decime. entonces lo que serían los órganos diana serían hígado principalmente y después el ¿Del músculo. glucagón me hablas? ¿Del glucagón? Sí, sí. Fundamentalmente, sí, fundamentalmente es el hígado y secundariamente el tejido adiposo. En el músculo también actúa estimulando la glucogenólisis, pero te repito, no va a permitir que la glucosa pase a la sangre. Estamos en el músculo, no se puede devolver. Y en el músculo actúa más que el glucagón, para la glucogenólisis actúa la hormona adrenalina. ¿Está bien? Para la glucogenólisis. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá tienen el receptor de la insulina, fíjense, la insulina, esta es la hormona, ¿no es cierto? Tiene como un doble receptor. Primero, fíjense, se une con ese receptor que está fuera, ¿no es cierto?, de la célula, y ese receptor ahí es el que se va a enganchar con otro que está a nivel de la membrana. Va a activar segundos mensajeros, ¿sí? Que sería, ¿se acuerdan que los segundos mensajeros siempre activan enzimas? En este caso sería la tirosina sinasa, ¿está bien? Y una vez que ocurre esto, se va a empezar a hacer un montón de reacciones químicas, ¿está bien? Porque acuérdense, los segundos mensajeros son respuestas lentas que generan una cascada de reacciones, ¿está bien? Lo más importante sería, esperen que saco de acá, lo más importante es lo que yo les decía recién de los GLUT, ¿está bien? Que normalmente están en el citoplasma, pero la presencia de insulina hace que se dirija hasta la membrana para favorecer o para facilitar el ingreso de la glucosa, ¿no? Desde la sangre hacia el interior de las células, ¿de acuerdo? Como un receptor especial. Bien, acá esto ya lo dije, ¿sí? Quería que lo habláramos, no que lo leyeran directamente. El glucagón se los iba a hacer razonar a ustedes, pero bueno, también la falta de tiempo hace que se los diga yo, pero no hay problema porque son cosas muy simples. Y me quedaría hablar de un par de glándulas, que sería una es la glándula pineal. ¿Está bien, chicas? ¿Ninguna pregunta de esto o no? Páncreas, ¿estamos? Bien. Bueno, fíjense, la glándula pineal también es llamada glándula epífisis. Epífisis, no hipófisis, obvio. Epífisis sin H, ¿no? Es una glándula pequeña que está también ahí debajo del cerebro. Acá está la hipófisis, por ejemplo. Y es una glándula que se encarga de segregar una hormona que es la hormona melatonina. Algo habíamos hablado de esta hormona, ¿se acuerdan que es la hormona que se segrega fundamentalmente cuando hay oscuridad? O sea, es fotosensible negativa, está bien, igual que la hormona de crecimiento, se segrega de noche y es la responsable del sueño, del descanso, del sueño reparador, induce al sueño, ¿de acuerdo? Es una hormona que no sé si ustedes habrán visto en la tele, por ahí hay propagandas de una medicación que se llama Melatón, ¿está bien? Como que es de venta libre, personas que, por ejemplo, qué sé yo, o tienen insomnio, le cuesta dormir, bueno, en lugar de tomar un psicofármaco, por ejemplo, ya les digo, esto es de venta libre, bueno, a lo mejor por déficit de la hormona melatonina, toman esas cápsulas y bueno, es como que descansan mejor. ¿Está bien? Esta hormona, ya les digo, va a ser una hormona que se va a segregar mucho más en invierno por la oscuridad, ¿no es cierto? Por mayor horas de falta de luz que en verano, y también se va a segregar más en los niños, que son los que más duermen, y va a disminuir en los ancianos, ¿sí? Que generalmente ya empiezan, por más que no tengan, a lo mejor ya están jubilados, no tienen trabajo, pero
comienzan a despertarse un poco más temprano, uno de los motivos sería la falta de melatonina, ¿de acuerdo? Y responde, como les decía, a la secreción circadiana, o sea, al ritmo de luz y oscuridad. ¿Estamos? Esta hormona a veces trae problemas cuando uno viaja, supónganse, a países que están o muy al este o muy al oeste nuestro, porque vieron, cuando uno va supónganse a Japón, ¿está bien? Japón tiene 12 horas de diferencia con respecto a nosotros. Entonces, cuando uno, a ver, supónganse, acá son las 12 de la noche, en Japón son las 12 del mediodía, pero del día siguiente. O sea, cuando acá es de noche, en Japón es de día. Entonces, supónganse que una persona, esto ocurre, ¿no es cierto?, cuando uno viaja a países así distantes, no te digo 12 horas, pero 4 o 5 horas, es como que se desacomoda, ¿no es cierto?, nuestros ritmos biológicos y demoran, se dice más o menos, un día en volver a la normalidad por uso horario que se atraviese, digamos, ¿no? Que al país vas, qué sé yo, a un país de 6 horas, demorarías como 6 días en volver a tener un ritmo normal. Porque, a ver, piensen, por ejemplo, si nos vamos a Japón y allá es de día, acá sería de noche, por lo tanto, nosotros estando de día allá tendríamos sueño, ¿sí? Y a la noche estaríamos despiertos. Entonces es todo como un proceso de adaptación, ¿no es cierto?, en el cual influye mucho la melatonina. Y para eso también hay medicación, obviamente, o bueno, aguantársela un poquito, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es el famoso jet lag. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar en avión y cuando llega al país, digamos, ya te digo, no de norte a sur, porque ahí estaríamos en el mismo uso horario. Pero si nos vamos hacia el este o hacia el oeste, que cambian las horas, hay como todo un proceso que tenemos que adaptarnos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa de aquí me quieran preguntar? Entonces voy a la última glándula, que serían las gónadas, ¿no es cierto? Las gónadas son las glándulas sexuales. Ustedes saben que son ovarios femeninos, testículos masculinos, y que son también estas glándulas mixtas, porque además de segregar hormonas, también segregan o producen óvulos y espermatozoides. Ahí estarían cumpliendo una función exócrina. Bien, estas dos gónadas, para funcionar correctamente, necesitan el estímulo recibido desde la glándula hipófisis. ¿Se acuerdan? Lo vimos en su momento, la hipófisis anterior segrega dos hormonas. Una se llama luteinizante y otra se llama folículo estimulante. Yo se las resumí a las dos como hormonas gonadotropinas, porque repito, son las hormonas que estimulan a las gónadas, ¿está bien? Ahora, para que se segreguen estas hormonas, acuérdense la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis, el lóbulo anterior. El hipotálamo le envía a la hipófisis factores liberadores de estas hormonas, como para que tanto en la mujer como en el varón, las glándulas sexuales tengan la posibilidad de funcionar, ¿está bien? Imagínense, por ejemplo, que esto ocurre recién cuando los niños o las niñas, ¿sí?, las chicas ya tienen una contextura física con la posibilidad de la procreación, porque en realidad, ¿sí?, las gónadas las tenemos para permitir la procreación, o sea, si no se extinguiría la especie. ¿Qué pasa? Obviamente no pueden estar, el hipotálamo no puede estar estimulando a través de la hipófisis a las gónadas cuando, por ejemplo, una nena tiene 3 años, porque ustedes imagínense que no tendría la posibilidad, y un nene tampoco, pero vamos a la mujer, que no tendría físicamente la posibilidad de llevar adelante una gestación de 9 meses, imagínense con la cadera, que no están desarrolladas y demás. Entonces, recién cuando ya alcanzan, digamos, esa etapa, ¿no es cierto?, de año, que generalmente es más pronto en las niñas
12, 14 años y un poquito más atrasada en los varones, es ahí cuando el hipotálamo estimula la hipófisis para que la hipófisis a su vez estimule a las gónadas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas sexuales femeninas? Estrógenos y progesterona. Las masculinas, testosterona. Lo que van a hacer estas hormonas, ¿está bien? Es que a partir de que se segreguen, van a aparecer los caracteres sexuales secundarios, ¿está bien? Los caracteres sexuales secundarios son los que diferencian, ¿sí?, físicamente un hombre de una mujer, ¿está bien? Por ejemplo, en las mujeres aparece el desarrollo de las mamas, las caderas se ensanchan, los varones tienen mayor talla, todos, los dos tallas aumentan la talla, pero los varones más, el cambio de voz, la distribución del vello en distintos lugares en mujeres y en varones, el desarrollo de genitales obviamente también, y la posibilidad de ya producir óvulos y espermatozoides, ¿de acuerdo? Esto lo hablábamos, acuérdense, las hormonas sexuales también responden a un ciclo circadiano y regulan el ciclo menstrual, o sea, van a estar elevadas las hormonas derivadas de los estrógenos en la primera mitad del ciclo y en la segunda mitad, que es cuando existe la posibilidad de un embarazo, para sostener ese útero, digamos, que pueda anidar el embrión y demás, estaría la progesterona, ¿de acuerdo? Si no hay embarazo, la progesterona disminuye y se comienza otra vez con el ciclo menstrual, ¿bien? Y con la testosterona, sí, una de las principales funciones que tiene es de sintetizar proteínas, ¿está bien? Al sintetizar proteínas estamos hablando de una hormona anabólica, ¿no es cierto? Parecida también a la hormona de crecimiento, ¿se acuerdan? Que también era anabólica porque estimula la síntesis de proteínas. Bueno, aquí, a partir de la hormona testosterona, ¿sí?, va a haber una gran síntesis de proteínas. Acá te muestra a nivel de la masa muscular, es ahí cuando realmente el músculo va a empezar a hipertrofiarse, obviamente mucho más si también se estimula con actividad física, con entrenamiento de la fuerza, que sería otra de las cosas que eleva la secreción de testosterona, no solo la edad, sino también el entrenamiento, ¿no es cierto? El entrenamiento de la fuerza, por ejemplo. Entonces eso haría que, por ejemplo, los músculos se parezcan a esto, tengan un aumento de la masa muscular, siempre más en varones que en mujeres, porque si bien los estrógenos también son anabólicos, pero no tanto como la testosterona, ¿de acuerdo? En realidad los estrógenos lo que hacen es estimular más la síntesis de grasas, ¿está bien? Genéticamente y hormonalmente es una diferencia entre hombres y mujeres también. Y además la síntesis de proteínas a nivel de los huesos, para determinar ese segundo pico de crecimiento, el estirón que se produce a nivel de la pubertad. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería como todo, creo que ahí termina, ¿sí? Esto sería lo que tendría, digamos, como para agregarle a la parte de hormonas, y con esto estaríamos ya cerrando los contenidos de Fisiología 1. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, por si